Hoy tenemos primer ponente, ya está por aquí preparado, pues a don Juan Carlos Bellido Caraso, que es coordinador de prevención en Canarias por parte de FREMAP. Él es ingeniero técnico industrial en instalaciones y procesos químicos, técnico superior en prevención de riesgos laborales en seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. El título de su ponencia es El relevo generacional desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales y nos va a hablar, en líneas generales, de ese relevo generacional que supone para las empresas todo un, nos lo explicará enseguida, un desafío a la supervivencia de la propia empresa. Esa amenaza puede tener su origen en dos aspectos que están ligados a la estructura de la empresa, su origen y la gestión como empresa familiar. Sin más, porque los detalles los tiene don Juan Carlos, suya es la palabra. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al Cabildo por contar con FREMAP. Nosotros siempre, desde nuestra empresa, encantados de colaborar en la medida que sabemos. ¿Y de qué sabemos? Pues en principio sabemos de prevención de riesgos laborales. Por eso siempre que surge un tema, el Cabildo, desde que inició esta jornada, nos preguntaba, oye, este año vamos a hablar de tal cosa. Pues nosotros decimos, bueno, pues siempre algo tiene que ver con la prevención. Como en el documento que preparé para iniciar esta ponencia, la reflexión es que, y bien ha dicho mi director, Juan Carlos Perdomo, la Mutua siempre le da un valor importante a la prevención de riesgos laborales. Al final, como empresa privada, pero sin ánimo de lucro, que gestiona dinero público, busca un beneficio, que es gastar el menor dinero posible. Para las empresas, evidentemente, invertir en prevención debe ser una máxima. Cuando nos hablan de relevo generacional, pues yo creo que a todos se nos viene a la cabeza, bueno, es un tema interesante, todos pertenecemos a una generación que se inicia cuando nacemos y termina, ¿no? Cuando ya acaba nuestra vida laboral y nos jubilamos. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales me pongo a indagar, porque es un tema que evidentemente compete o está íntimamente ligado a la gestión de los recursos humanos, pero desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, si alguno hace una búsqueda en Google, si Google como respuesta diera un sonido, ¿sabríais cuál sería? El de grillos. O sea, no hay nada, no hay ninguna texto que expresamente hable de prevención, que vincule la prevención de riesgos laborales con el relevo generacional. Por tanto, cuando me planteo dar esta jornada, no me queda otra que, pues como la titulé, plantearlo desde una perspectiva, hacer una perspectiva, realizar una reflexión sobre lo que hay en relación al relevo generacional y trasladarlo al ámbito de la prevención, porque es cierto que la prevención es transversal a cualquier problema que te puedas encontrar en cualquier organización, y el relevo generacional es uno de ellos. Buscando información, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que se habla mucho cuando encontramos cosas de relevo generacional sobre la familia, sobre la empresa familiar. Es extrapolable la realidad de la empresa familiar a la empresa privada. Al final el problema es similar, por lo que podemos hacer alguna referencia. En particular vamos a hablar de la empresa familiar porque acude a recabar información y resulta que, por ejemplo, en Canarias la empresa familiar genera el 80% de los empleos en Canarias, con lo que quizás, amén de que evidentemente el Cabildo es un organismo público y se encuentra ante una disyuntiva inminente respecto a ese relevo generacional en su población trabajadora, nos da eso también otra realidad, que en la empresa privada familiar es otro problema quizá más acuciante. Haremos un repaso sobre ello, hablaremos de
de relevo en la dirección, los problemas que puede suponer, en la propia plantilla, qué inconvenientes nos podemos encontrar y qué inconvenientes podemos encontrar respecto a cómo se envejece la población activa. Ahí sí que FREMAP, no expresamente hablando de relevo generacional, pero sí que tenemos estudios que podréis observar al final de la ponencia. Os doy una referencia de la página que tenemos, en la que tenemos un observatorio de siniestralidad, en la que tenemos colgados todos los datos de esos estudios. Y una pequeña reflexión sobre las nuevas generaciones, porque evidentemente es lo que va a dar el relevo. Cuando hablamos de relevo, es un término militar. Como dice ahí, es el cambio de tropas cansadas por nuevas tropas de refresco. Es fácilmente entendible, es lo que ocurre en la vida laboral. De hecho, más de uno seguro cuando se levanta de la cama y va a trabajar dice, me voy a la guerra, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, y sobrevivimos. Y cuando llegamos a casa, llegamos derrotados. Bueno, se supone que la nueva generación, la que viene a sustituir a la generación que va a ser relevada, se va a encontrar que la nueva generación tiene mayor energía, ímpetu y conocimiento. Yo me rebelo contra esa idea de que la nueva generación viene mucho mejor formada, viene con una formación distinta. Pero bueno, en definitiva, a lo mejor esa formación distinta es la que permite acceder a otro entorno de trabajo. Pues como decía la consejera, el futuro se mueve de distinta manera. No dejamos de escuchar de que los puestos de trabajo que van a existir dentro de poco tiempo van a ser distintos de los que existen ahora. Me lo reconocía no hace mucho pues un director de un banco. Decía, estaba yo ahí pues, pidiéndole dinero, evidentemente, y me decía, y me hacía firmar, me decía, te puedo dar esto, pero si me deja la máquina. O sea, yo ya, lo que era el director de antes, que tenía la potestad de decidir qué es lo que hacía, ya poco queda. O sea, yo mi puesto de trabajo como director de banco se va a limitar a firmar. Desapareceremos, ¿no? Es por ejemplo, ¿quién nos iba a decir, ¿no? Que los directores de banco pues no lo ven tan claro cuando estamos en manos de ellos. Pero bueno, la generación relevada, y ahí sí que podemos hacer una reflexión respecto a la gestión de prevención de riesgos laborales. Estamos hablando de una generación que puede estar agotada físicamente. Cuando utilizo el concepto de agotado físicamente nos referimos a que evidentemente son personas que sufren un daño, que aunque la ley de prevención de riesgos laborales le exija a las empresas que cuiden de sus trabajadores, o sea, lo que dice la ley es que las empresas tienen que poner los medios para que cuando uno esté trabajando su salud no se vea mermada, más allá del paso de los años. Bueno, en cualquier caso, la realidad es que sí que ocurre eso. Nos lo encontramos en la mutua, incapacidades, accidentes, etcétera. Y sobre todo, lo que se le achaca a las generaciones que van a ser relevadas es que, más que una desconexión tecnológica, no hay una actualización. Y ahí es donde también, desde la reflexión o desde la perspectiva que estamos planteando desde prevención de los laborales, deberíamos incidir. O sea, las organizaciones, las empresas deberían hacer un esfuerzo por mantener, sobre todo porque también estará dentro de lo que es la reflexión y supongo que estará dentro del debate. Damos por sentado de que las generaciones que van a dar el relevo son suficientes y parece, la perspectiva es que no es suficiente. O sea, digo ya en número. O sea, generaciones probablemente no den abasto, y es una realidad, las sabrán, como aquí casi todos, entiendo la inmensa mayoría, os dedicáis a recursos humanos, sabréis que, por ejemplo, en la Europa vieja, donde hay una sociedad bastante avanzada, o sea, socialmente con muchos beneficios, el relevo de puestos con capacitación está costando mucho. O sea, no quieren que haya inmigración no cualificada, pero la cualificada la reciben con los brazos abiertos. ¿Vale? Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, me permito recordaros que bueno, la exigencia en materia de prevención de riesgos laborales es prevenir los daños a la salud. Lo que pasa es que normalmente el concepto de prevención
se limita al daño físico. Cada vez más, y lo veremos en los datos que os voy a exponer, el daño físico, pues, simplificándolo, está controlado. Cada vez los accidentes que generan el daño físico son de menor entidad y cada vez toma más relevancia otros aspectos, como se denomina en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, de tipo psicosocial, o sea, las de relaciones laborales, ¿vale? Tiene sentido que el relevo generacional se incluya o se contemple dentro del plan de prevención. Concretamente, el plan de prevención que exige la ley a todas las empresas habla de evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. Cuando hablamos de evaluación de riesgos, esta proyección, que me ahorré trasladarla, sino simplemente la llevé, está sacada de una de las revistas del Instituto de Seguridad y Higiene, distingue entre riesgos físicos, que ya todos nos hacemos una idea, tema de caídas, trabajo en altura, vibraciones, etcétera, movimientos repetidos, todo este tipo de situaciones que, bueno, sí que se pueden prevenir. Otra cosa es que las organizaciones estén preparadas para asumir que tienen que afrontar esas correcciones. Y también desde el punto del tema de riesgos de factores psicosociales, el término factor psicosocial. Y eso también le sonará. Lo que pasa es que cuando acudes a la bibliografía, y empieza, y ahí es donde hablo de los grillos, de que no encuentras nada, si alguno en su organización ha hecho una evaluación de riesgos psicosociales, normalmente la ha hecho para prevenir una situación que ya les ha saltado, me refiero. Estamos hablando de que haya problemas de conflictos de rol, conflicto laboral por acoso. Normalmente las situaciones de acoso son situaciones de acoso de cualquier tipo, del laboral estrictamente o sexual, desembocan, acuden a las organizaciones, a los servicios de prevención, a que le intenten dar una solución. Evidentemente no se la dan, pero sí que terminan desembocando en la realización de esa evaluación. La evaluación de riesgos psicosociales en las organizaciones, si a alguno le suena de haberla realizado, lo que hace es un análisis de cómo está la organización, cuál es su organización jerárquica, cómo se relacionan, si la definición de roles está bien realizada y si hay algún tipo de problema jerárquico o de alguna de las personas que no desempeñe correctamente su rol. El relevo generacional, o sea, los problemas derivados del relevo generacional, ese conflicto que puede aparecer cuando hay distintas generaciones confluyendo en el mismo entorno laboral, no se suelen contemplar. Porque, como aparece en ese primer punto, y por eso la dejé tal cual, no sé, a lo mejor no lo veis bien, habla de destrezas obsoletas, falta de formación y desarrollo profesional. Es lo primero que se achaca o lo primero que surge cuando te encuentras frente a la necesidad de que haya un relevo generacional, ¿vale? Entonces, eso es un campo que habría que incorporar en las evaluaciones de los servicios de prevención. Esto quizás es una demanda. Los servicios de prevención, si todos aquí estáis en organizaciones, trabajan, realizan evaluaciones de riesgos que hoy por hoy que están corriendo el riesgo de convertirse en meramente un documento formal que presentar frente a una inspección de trabajo. Lo que se reclama, o deberíamos reclamar, es que ese documento realmente sirva para algo más, sirva para ayudar a la organización a mejorar, ¿vale? Lo comentaba con la consejera, buceando en el tema del relevo generacional, no sé si alguno, supongo que todos tendréis una formación más de humanidades que técnica, como es la mía, pues para mí fue un descubrimiento. Si a alguno le suena la teoría de los ciclos generacionales, me permito el lujo de incorporarla y referenciarla. Es extensa, es un poco compleja porque aparecen distintas figuras y estereotipos que nombra. El ámbito en el que lo aplica es el de Estados Unidos, o sea, se refiere a la historia, pero es interesante porque al final ves que hay muchos paralelismos respecto a cómo se desarrolla el relevo a lo largo de la historia y que todos estamos dentro de alguno de esos grupos, evidentemente. ¿Y qué es cíclico? Le llaman un saeculum, que es un término de la época de Grecia,
en la que hace referencia a, no es un término, un periodo de tiempo, no es fijo, pero que coincide normalmente con lo que es la vida de una persona, en torno a 80, 90 años. Históricamente se denomina el tiempo desde que se funda una ciudad hasta que se renueva totalmente esa población de esa ciudad, a eso se le llama cycle. ¿Vale? Es un término histórico, pero en este caso se utiliza para asociarlo desde el ciclo generacional. Y le da le asocia 4 fases. Y ¿cuál es lo interesante? Que si a alguno le gusta la lectura de este tipo, le recomiendo que la haga, ¿no? Es un libro de Strauss y Howe, Generations, de 1991. Y lo que hace es que prevé qué es lo que puede pasar en un futuro. Las fases son esas 4, que bueno, están ahí en inglés: crisis, cumbre, despertar y desengaño, o desentrañar, en el que, y escuchando al presidente del Cabildo, pues se dan ciertas similitudes, o sea, encaja en cierta medida. Cumbre es un momento de la historia en el que las instituciones son fuertes, el individualismo se reduce a la mínima expresión y suele surgir una crisis. Vamos al final, la crisis es una era de destrucción, en la que normalmente implica guerra. Históricamente, cuando había crisis, lo que había era guerra. Ahora todos asociamos fácilmente lo veremos en una gráfica que os voy a poner, que estamos en una fase de crisis. Pero ahora no hay guerra. Bueno, hay guerra en algunas partes del mundo, pero ahora ¿qué es lo que tenemos? ¿Crisis de qué tipo? Económica, ¿no? Es la que está realmente provocando un daño y motivando un cambio en las sociedades, ¿vale? En ese caso, las crisis, y ahí es donde tomo las palabras del presidente del Cabildo, la vida institucional, bueno, ahí en términos de los autores habla de destrucción, pero es cierto que es una fase en la que las instituciones son débiles. Y mostraba el presidente del Cabildo, decía, nos encontramos frente a un ataque. ¿Os parece coherente con la situación en la que nos encontramos? El despertar y desengaño son fases intermedias entre las crisis y los momentos de cumbre, en los que básicamente lo que prima es el individualismo. Y no dejamos si reflexionamos y hacemos la palabra perspectiva, la voy a repetir mucho porque es la visión que podemos, si nos separamos del problema, de nuestra propia historia desde cerca y nos alejamos un poco, es lo que vamos a encontrar. Los ciclos en los que se producen las distintas crisis, y ahora aquí abajo están los años, y según esta teoría en la que los máximos son el high, la cumbre, nos encontramos una sociedad con una cohesión a nivel comunitario fuerte, el concepto de familia está muy arraigado, las diferencias de género se reducen, las instituciones son fuertes, hay un concepto de cultura y una visión de la vida hacia el futuro optimista. En el momento bajo, en el de crisis total, pues nos encontramos con una definición del individualismo en su máxima expresión, la familia queda debilitada, las instituciones igualmente son débiles, etc. O sea, al final, hablar de familia e instituciones son dos conceptos con distinto tamaño, pero es lo mismo. Yo acabo de estar viendo algunos... Bueno, a mí me gusta mucho el cine y, en general, las series no tanto, pero últimamente he visto una. La terminé de ver, la de Suits, la de los abogados. ¿Le suena a alguno? Bueno, es una serie de abogados. ¿Vale? Pues aparte de las batallas y de vestir muy bien, y como dice mi mujer, no me creo que esas mujeres siempre, sean las 12 de la noche, vayan perfectas, y a ellos el cuello de la corbata, yo estoy continuamente poniéndomelo bien, y estos están siempre perfectos, pero me llamó mucho la atención, precisamente preparando esto, que ¿a qué apelaban en esa serie? A la familia. O sea, el bufete de abogados que estaba continuamente atacado. ¿Cómo se defendía? Pues con el concepto de familia. O sea, nos tenemos que proteger como conjunto. Quizás es una visión utópica, pero es cierto que es la que en muchos casos se da. En la empresa familiar veremos que es uno de los valores, el cuidar de los individuos que componen la empresa. Bueno, según esta gráfica, nosotros estamos precisamente llegando al momento cumbre de la crisis. Y parece sensato. De hecho, sirva simplemente como ejemplo.
todos, ahora ya, como ha dejado de ser noticia, porque ya te cansas de escuchar siempre lo mismo, pero bueno, ¿qué ha pasado en Grecia? Está prácticamente a punto, ha estado en una situación extrema. ¿Y cómo incide en la salud? Gastos en salud. La gráfica, la línea roja, es cómo ha ido evolucionando los gastos en salud desde 2007 a 2013. Es un dato pues, de esa fecha. Ha ido creciendo, de forma débil, pero creciendo, pero en un país como es Grecia, en el que la crisis, precisamente asociándola a esa fase en la que nos encontramos, ha ido mermando. O sea, al final, los ciclos generacionales y la situación, y viéndolo desde la perspectiva de cómo va a evolucionar las generaciones, nos encontramos en una fase de debilitación del cuidado de la salud. Al final, como bien ha dicho, nos comentó Perdomo, el director, Juan Carlos Perdomo, la visión que nosotros siempre pretendemos dar, y es la que venimos observando en prevención de riesgos laborales desde la Mutua, es que hay que cuidar de la salud de los trabajadores. Hay que manejar un concepto integral del cuidado de la salud. Y por tanto, para alcanzar esa visión, pues FREMAP viene trabajando. Después os comentaré algunos detalles. Hacer referencia cambio generacional, para identificar lo del cambio generacional me ha parecido oportuno hacer referencia a las distintas generaciones. No sé si cada uno se sabe ubicado a qué generación pertenece. Otra cosa es que estés completamente o no identificado con esa generación. La generación silenciosa, que ya prácticamente ha desaparecido, el ciclo es el Saeculum, prácticamente está agotado respecto a esa generación. La nacida entre 1920 y 1940, la Baby Boomer, que es la de, bueno, yo particularmente pertenezco a la generación X, ¿vale? Y los Baby Boomer, que se le denomina la generación de los analógicos, donde quizás el mayor valor para esa generación estaba en la posesión de un vehículo, de un coche. Por eso hay esos modelos tan llamativos de esa época. La generación X, la juventud de los 80. Hace poco leí un artículo un artículo de un periódico local. Evidentemente el que lo escribía pertenecía a la generación X y llamaba a la generación X la generación elegante. Evidentemente se tenía en buena estima el hombre. Pero bueno, hacía referencia a los valores que en su momento pues, se mantenían, hemos vivido cuando en nuestra infancia, y que intentamos trasladar a los mayores. Yo también sería crítico, si precisamente se le achaca a las nuevas generaciones que adolecen de algunas virtudes de las que nos atribuimos, será porque precisamente nosotros como padres no hemos sabido trasladarlas. Entonces hay que hacer un poco de autocrítica. Después nos encontramos con la generación Y o los millennials, que son ya nativos digitales, y la generación Z, que es la que, bueno, las franjas de los periodos en los que se inicia o finaliza puede cambiar, depende de a dónde acudas, pero bueno, la generación Z es la que se inicia en 1998, finales de los 90, principios del 2000. Son nativos digitales. Ahí es donde solemos marcar, porque los que pertenecemos a la generación X, que hemos sido esos que, como nos denominan inmigrantes digitales, no hemos tenido problemas, o tenemos mayores problemas en adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero no hemos adaptado. Y mantenemos quizá un cierto equilibrio entre lo que es lo tradicional y lo actual. Y ahí es donde se marca la diferencia respecto a las generaciones que ahora están incorporándose al mundo laboral, los nativos digitales. Y ahí es hacia donde se dan las mayores referencias respecto al cambio generacional. Las generaciones que se están incorporando ahora al trabajo son nativos digitales, están familiarizados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que evidentemente hay un desafío para las organizaciones, pero también desde el punto de vista de la salud se identifican unos patrones que se están dando, que también os lo comentaré brevemente, no hay mucho más. Abajo he querido hacer referencia porque volvemos otra vez a la gráfica, que son las 4 fases de la vida de una persona: la infancia, la juventud, la madurez y la vejez, ¿vale? Coinciden esas 4 fases
con el saeculum, evidentemente, hemos dicho que es lo que correspondería a la vida de una persona. Evidentemente, ahora, en la fase en la que nos encontramos de crisis, la generación del baby boomer estaría ya en la fase de vejez, está retirándose, es fácil, encaja con el esquema, y la generación X es la que nos estamos tragando en nuestra fase de madurez toda la crisis. Bueno, es lo que nos toca, lo haremos lo mejor posible. ¿Vale? Desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, evidentemente sí que sería interesante que se empezaran a incorporar a las evaluaciones de riesgos psicosociales el factor generacional. Es interesante. Por el perfil de empresa y por cómo está compuesta esa empresa. Aquí la mayoría sois chicas. Por cierto, a un compañero le enseñé un poco la presentación y me dije, Juan Carlos, todos los figuritas que presentas son hombres. Entonces puede ser que te digan que... Digo, pues puede ser, porque además intuía de que en el área de recursos humanos la inmensa mayoría erais chicas. En mi descargo, vengo de una familia con 4 hermanas y tengo 3 hijas y mi mujer, ¿vale? Entonces, que suma como 5. Entonces, evidentemente el mayor respeto por mi parte al género, ¿vale? No me lo tomen en cuenta, es de formación. Cuando hablo de perfil de empresa, hablo de que evidentemente hay que tenerlo en cuenta respecto al relevo generacional o a cómo compones tu empresa. A mí se me viene a la cabeza una empresa, claro, esto es como todo, habréis escuchado de que empresas centenarias hay poquitas, o sea, las empresas les cuesta mucho sobrevivir, ya sea por el motivo que sea, porque el producto es malo, o porque no se actualiza, o porque tecnológicamente no avanza, o porque por lo que sea. También puede ser que no sobrevivan precisamente por una falta de previsión a la hora de realizar el relevo generacional, ¿vale? Se me ocurren un par de ejemplos. Una empresa dedicada al ocio, como puede ser que ocurre aquí en Canarias, una empresa de actividades lúdicas y deportivas, que las hay. Si tiene intención de sobrevivir, ¿cómo se plantea el relevo generacional de esa plantilla? Es una pregunta, yo no tengo respuesta, yo os la hago. Cuando hablo de una empresa que es dedicada al ocio, una empresa que se va a dedicar a realizar actividades lúdicas, deportivas, por tanto se prevé que en el inicio de la composición de esa empresa el personal sea joven. Pero bueno, llegará un momento en que el personal ese joven no podrá seguir saltando la colchoneta con los críos, ¿no? Digo yo, podría ser. Entonces, eso requiere una planificación de algún tipo. No sé si tiene solución o no, pero requeriría tener en cuenta de que la población va a envejecer. Quizás en la administración pública el problema es otro tipo. Venía diciéndole a mi director regional, Juan Carlos, nosotros evidentemente quizás tenemos la suerte de trabajar en una organización, aparte de que te gusta el trabajo, que nos gusta, trabajar en una organización en la que quizás podemos seguir trabajando hasta los 70 o más. Volviendo a la serie esta de Suits, recordarán a la secretaria negra mayor, que llega un momento y dice, yo creo que me voy a jubilar. Creo que la señora 70 años. O sea, y decía que se iba a jubilar porque había cometido un error y tal, pero evidentemente iba a seguir trabajando. De hecho, sustituye a una secretaria, si alguno ha visto la serie completa, que se murió trabajando. Entonces, quizás en Estados Unidos el relevo generacional no es un problema. O sea, te trabajas hasta que te mueres y ya está. Hasta lo que puedas. Si alguno es aficionado a Spider-Man, la primera Spider-Man, el tío de Peter Parker, muere trabajando, es electricista, lo atracan en un atraco, pero el hombre estaba ya renqueando y seguía trabajando. Quizás las realidades en las distintas sociedades es distinto. Evidentemente estamos hablando de relevo generacional en una sociedad que tenemos la suerte, que es como la nuestra, en la que podemos todavía jubilarnos. Pero está claro que si lo extrapolamos al resto de sociedades que hay por el mundo, quizás estamos en una posición hasta favorable. La composición de las generaciones, no sé si es una reflexión que se plantean desde el área de recursos humanos, pero desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, cuando hablamos de evaluar, sobre todo el tema de conflictos de roles y de competencias,
Lo que me viene a la cabeza es el símil del fútbol. ¿Cuándo funciona mejor un equipo? Un equipo no deja de ser, podría ser asimilable a una empresa. ¿Hay alguna de las chicas que le gusta el fútbol? Sí. ¿Cuándo mejor funciona un equipo de fútbol? Cuando la plantilla tiene, pues, un defensa veterano, un portero que no es muy mayor, pero que el tipo sabe desenvolverse ahí, un delantero muy rápido. O sea, al final, cuando ese equipo está equilibrado respecto a las edades, en una franja de edad muy, muy delimitada, pero cuando hay equilibrio. Si somos capaces de conseguir ese tipo de equilibrio que aporta, en el caso de las organizaciones, experiencia frente a ese ímpetu que nombrábamos al principio, pues a lo mejor conseguimos una empresa, porque en definitiva, no nos engañemos, lo que queremos es que sea rentable. Aunque hablemos de administración, como bien decía el presidente del Cabildo, el Cabildo, por lo que yo entiendo, o por lo que le he escuchado, está saneado económicamente. Eso es lo mejor que nos puede ocurrir en cualquier empresa, sea pública o no. Entonces, las evaluaciones de riesgos sociales abogo porque deberían incorporarlo. La realidad es que a fecha de hoy no se hace. Las evaluaciones de factores psicosociales no se hacen o se hacen tarde y mal. ¿Vale? Entrando en el tema de la empresa familiar, lo que decía al principio, supone el 80% de la mano de obra en Canarias, 65% a nivel nacional, el 70%, y este es un dato que no tiene nada que ver con relevo generacional, pero sí con el género, el 70% de las direcciones de las empresas familiares lo ocupa una mujer. Esto está sacado del Instituto de Empresa Familiar de Canarias. Un dato actual. Y quizás el dato que todos intuimos es que las empresas familiares no sobreviven a la tercera generación. Evidentemente porque al final siempre surge alguno de estos problemas. No se comparte una visión con la siguiente generación, no hay opciones a la sucesión, ¿vale? No encuentras quien te suceda. Quizás eso no sería lo más problemático. No hay reglas, no hay proyección, no hay expectativa de futuro, negación de la realidad. El que está en la empresa se niega a decir, pues esto es como la vida y la muerte. Todos vivimos y nos planteamos como si nunca fuéramos a envejecer. Entonces, esa perspectiva que hay que tener respecto al futuro, hacia dónde vamos, la deberíamos plantear en todos los aspectos, incluida en la empresarial. Y sobre todo no hay planificación en la sucesión. Cuando la empresa familiar la dirige una única persona, a mí me viene a la cabeza casos de empresas familiares. Bueno, aquí a nivel regional podría nombrar alguna, pero estaría fuera de lugar. Pero a nivel nacional todo se nos viene a la cabeza, por ejemplo, Mercadona. Mercadona, Juan Roig, es una empresa de las más grandes de España, pero es una empresa familiar. ¿Quién lo va a suceder? ¿Quién está ahora frente de la dirección, no sé qué dirección, operativa? ¿Saben quién es? Juana Roig, la hija. O sea, ahí se está dando el relevo. Pero hay otros muchos casos. Ahora te pones a buscar y ves que Aldi probablemente se ha muerto el dueño, el que la creó, el que era propietario de todo, y se están peleando la mujer, los hijos, están partiendo la empresa en trocitos y la perspectiva no es buena, ¿no? De Aldi, que es una multinacional alemana, ¿vale? Del sector de alimentación, pero eso ocurre, murió el de IKEA, también están plantándose ahí qué es lo que van a hacer, o cómo lo están haciendo, o si va a solucionarse, pero bueno, en definitiva, requiere soluciones. Cuando estamos hablando de que al frente de la empresa está el que lo crea. Bueno, esos son los inconvenientes. Evidentemente, después están las ventajas que tiene la empresa familiar desde el punto de vista de bienestar, que es de lo que perseguimos cuando hablamos de prevención de riesgos laborales. Y sobre todo hay un aspecto que es el último, que es el de cultura familiar, unión, cuidado de los miembros, bueno, el instituto de empresa. O sea, la empresa familiar, si está bien gestionada, siempre existirá la tendencia. La empresa familiar superviviente, evidentemente siempre nos encontraremos con empresas familiares que no cumplen este perfil, pero la que sobrevive, la que pervive y la que consigue superar el paso de las generaciones es aquella que un poco cumple
con esos perfiles. Hay más, como digo, estos datos están sacados de un estudio que se hizo sobre empresas centenarias por la Asociación para el Progreso en la Dirección y extraje esa información. Quizás lo que en todas ellas he marcado lo del el mito del origen, porque siempre es un dato que todas las organizaciones necesitan, a hacer referencia de dónde partieron, ¿no? La persona que inició la actividad y por qué la inició, y cuál era la visión. Es lo que permite en muchas organizaciones. En todas se da, en FREMAP se da. En FREMAP tenemos nuestro origen y los que ya llevamos unos cuantos años apelamos a ese origen, ¿no? Ese origen agrícola, de empresa del mutualismo, que lo que asociaba era una serie de empresarios del sector agrícola que buscaban proteger a ese operario. De hecho, bueno, el logo MAFRE es nuestro origen. La imagen es la del segador, es la que identifica a FREMAP. Bueno, pues apelar, de hecho nosotros en Santa Cruz, yo vengo de Santa Cruz de Tenerife, pues hemos cogido, hemos impreso, tenemos en el mural de entrada tenemos una imagen del segador, porque bueno, al final saber de dónde venimos, recordar el origen, es importante. ¿Vale? Un aspecto que sí que hemos estudiado desde la Mutua es el capítulo del asentismo. Evidentemente el asentismo en general, en términos generales, evidentemente es un indicador de la necesidad de afrontar esa gestión en el relevo y evidentemente es un aspecto crítico, el asentismo. De hecho, ahora nos encontramos frente a esa realidad. Hay una serie de datos, al final os doy mi dirección de correo, el que quiera yo le puedo enviar, porque más que la presentación tengo el documento redactado con todas las reflexiones que hago sobre el tema este. Y hay una serie de datos pues, sobre cómo la población envejece y cómo incide en el asentismo. Esta tabla que me permití trasladar aquí, de una encuesta que se hizo a nivel de Europa y que tiene también su reflejo en España, con un colectivo de trabajadores encuestados, indica pues, cómo están repartidos los trabajadores en los distintos sectores. Evidentemente, el que más ves que se reparte por franjas de horaria, os lo voy a explicar porque entiendo que prácticamente, por mucho que intente ampliarla, no se llega a ver. Son 3 franjas de edad, de hasta 34 años, de 35 a 49 y de más de 50, en el que lo que llama la atención es que se produce un desequilibrio en las plantillas conforme se avanza en la edad. O sea, ahora la antigüedad de las plantillas es casi al 50% hombre y mujer, o sea, la ocupación de los distintos puestos, los distintos sectores, y en más de 50 años sí que hay un desfase mayor. Que la mayor parte de la población ahora mismo trabajadora, estos son en la columna verde a fecha de 2015, se encuentra la franja de los 39 a los 45 años, la generación X, y la preocupante, que supongo que esa sí la conocen, que es un dato que sí que está bastante por ahí, es que la población trabajadora de menos de 34 años va decreciendo y la de más de 50 años va creciendo. En 2015 iba por el 28%, ya a fecha en 2019 creo que el último dato que aparecía era que superaba el 30% de la población, con lo que cuando se habla de relevo generacional quizás nos vamos a encontrar con un problema grave, que sí, que hay que hacer el relevo, pero lo que dije al principio, ¿quién nos va a relevar? ¿Vale? Entonces, quizás a lo mejor las estrategias deben de girar hacia otro camino. Y este dato, que es interesante, es cómo responden los distintos trabajadores de las distintas edades frente a la pregunta de si se sienten capaces de seguir trabajando, de seguir realizando el trabajo actual o similar cuando llegue a los 60 años. Es la pregunta. Y resulta que los de hasta 34 años responden que no se sienten capaces de seguir trabajando, haciendo lo mismo. En cambio, los de más de 50 años, la gráfica es inversa,
sí se sienten capaces. Bueno, tiene una explicación. Si tú estás cerca de jubilarte, te dicen, oye, yo tengo ya 50 años, ¿te ves haciendo lo mismo con 60? Para lo que me queda, sí. Puede ser la respuesta, ¿no? Yo al principio me preocupé, pero digo, bueno, la respuesta tiene que ser esa. Evidentemente, si eres una persona que está trabajando en una empresa de animación y de ocio, y dice, yo voy a estar pegando saltos en una colchoneta desde los 20 hasta los 60, pues creo que no. ¿Vale? Pero no deja de ser algo que sí que habrá que gestionar. He puesto un ejemplo extremo, pero yo os comento, una de mis hijas me preguntó, está ahora estudiando en la carrera y bueno, al final está haciendo contabilidad y finanzas. Perfecto. Padre y madre contentos. Pero quería ponerse, una de las carreras que se le pasó por la cabeza era fisioterapia. Quiero hacer fisioterapia. Dice, bueno, no es mala carrera. Está muy bien. Está muy bien cuando tú eres el que está tumbado en la camilla. Lo sé porque nosotros tenemos un colectivo de fisioterapeutas en plantilla y es un colectivo que tiene problemas de salud. ¿Por qué? Porque es un trabajo físico y evidentemente requiere un tratamiento. O sea, requiere un planteamiento. Oye, esas personas, si tú toda tu estrategia de terapia en el área de rehabilitación la basas solamente en manipulaciones manuales, y eso que nuestros fisioterapeutas tienen una carga de trabajo moderada, o sea, las que hay en administración pública o en empresas estrictamente privadas, es brutal. Pues evidentemente la estrategia de FREMAP hacia dónde tiene que ir, introducir técnicas que no sean de manipulación, técnicas, utilizar equipos de electromagnetismo, calor, frío, láser, hay técnicas en rehabilitación o simplemente dirigir entrenamientos, pero llevar a lo mínimamente indispensable la manipulación manual, porque si no, ese colectivo no llega a jubilarse. Problemas de espalda, de extremidades, etcétera. Entonces, esos son dos ejemplos. Hay que planteárselo, depende de la actividad. Lo que nos encontramos en la realidad es que cuando hablamos de prevención de riesgos laborales parece que solamente vamos a hablar de accidente de trabajo, contingencia profesional, la enfermedad profesional o el accidente de trabajo. La realidad es que eso solamente supone el 16% de las bajas. El 84% del resto de las bajas son de origen no laboral. Con lo que dentro de esa estrategia que FREMAP se ha planteado respecto a la prevención de riesgos laborales, nos estamos reorientando hacia el cuidado de la salud en general. O sea, ya no es tanto, evidentemente hay que seguir trabajando en aspectos estrictamente de seguridad y de evitar, pues como ayer hablaba con una técnico, oye, es que utilizan una carretilla que como vayas un poco rápido, una de estas elevadas de invernadero, pues pasa lo que pasó, que el operario se cayó de la carretilla y la carretilla le cayó encima. Bueno, todavía esas cosas pasan, pero evidentemente son el problema lo tienes identificado, sabes cómo solucionarlo. Gente imprudente o sin el conocimiento adecuado de las condiciones en las que se mueve, siempre la vamos a trabajar. Y eso se puede prevenir fácilmente. El problema es el resto, el problema es en lo que no tenemos, donde no tenemos capacidad de actuación desde la empresa. Estos son datos extraídos de FREMAP, son trabajos colectivos de FREMAP. Y bueno, y me permito traerlo al tema este del relevo generacional porque sí es que efectivamente quizás el dato más interesante es este último de toda esta gráfica. Esta información, lo repito, la podéis tener en el observatorio que tiene FREMAP en su página de prevención. El 35% de los accidentes son trastornos musculoesqueléticos. Vale, no es un tema en el que vayamos a profundizar. El segundo motivo de bajas por accidentes son las traumáticas. Tampoco entramos. El que me preocupa, y es hacia donde puede que la tendencia vaya, el 12% son de origen mental. ¿Vale? Y ahí es donde es más difícil actuar. ¿Por qué? Porque el perfil, los riesgos de la salud en las distintas generaciones se caracterizan en términos generales de esta manera. La generación baby boomer, paradójicamente, es una generación que sufre pocos infartos estadísticamente. O sea, baby boomer estamos hablando de aquella que, pues la de los abuelos, la generación que se está jubilando ahora. Esa gente, los problemas de salud que tiene, o sea, ese colectivo,
problema de salud que tiene no es porque le dé un infarto o un ictus, sino porque no se han cuidado. Es una generación que lo que ha hecho es solo trabajar, pero su esperanza de vida ha aumentado. Por tanto, las enfermedades que padecen son de tipo crónico, cáncer, Alzheimer, etcétera. Es la caracterización de esa generación. Pero bueno, una generación que ya está prácticamente jubilada. La generación X, la mía y la de la mayoría de ustedes, es la que sufre más infartos e ictus. Eso es una realidad. ¿Por qué? Hábitos sedentarios y un consumo de azúcar muy elevado. Son los componentes ideales para que aparezcan ese tipo de lesiones. Y eso es salud, ¿vale? Mayor riesgo de obesidad, diabetes, son factores de riesgo que aumentan el riesgo de sufrir eso. Un infarto, un ictus. Y lo tenemos, hace poco hablaba con un amigo que decía, coño, Juan Carlos, fulanito le dio un ictus. O sea, y tengo compañeros que han sufrido ese tipo de situaciones. Entonces, ese es el problema de salud de esta generación, de la generación X. ¿Y hacia dónde vamos? Los millennials y la generación Z. Los millennials, esa generación es la primera generación interesada en cuidarse, evidentemente. Ya se cuidan, se preocupan de sus hábitos alimenticios y hacen ejercicio, pero paradójicamente sufren un mayor índice de estrés. Evidentemente, el estrés es igual de malo que sufrir otras tipos de enfermedades. El estrés provoca un déficit en la regeneración celular. Si tu capacidad de recuperación es menor, te vuelves indefenso frente a enfermedades e infecciones, ¿vale? Sirva de ejemplo, en mi casa, una de mis hijas, la mayor, pertenece a la generación, es una millennial, es del 95, ¿vale? Es la que más sufre estrés, es la que más se estresa de toda la familia. Es así, es cierto, los millennials sufren de estrés y es la que siempre ha tenido problemas de infecciones de tipo. O sea, a ella un mosquito, cuando va a las raíces allí en Tenerife, le pica un mosquito, a ti te pica y te rascas y te sale la roncha, a ella le pica aquí y se le pone la cara así. Puede ser también genético, que a ella es lo que le pasa, pero es curioso, es de mis hijas, es la que sufre mayor, se estresa con los exámenes, con las relaciones, con todo. Entonces, yo leo esto, o obtengo esta información y digo, es la realidad. Trasladado al mundo laboral, es lo que vamos a lidiar desde el área de recursos humanos. Un colectivo, los millennials, que se estresan, sí, procuran cuidarse mucho, pero que van a tener situaciones de este tipo. Y la generación Z, marcada por las enfermedades mentales. O sea, son personas que sufren adicción a las redes, están siempre conectadas, tienen esa dependencia y por tanto son vulnerables a depresiones y a sufrir ansiedad, ¿vale? Y eso es lo que nos vamos a encontrar con las generaciones que van a venir a relevarnos o las que están incorporándose al trabajo. Y es lo que desde el área de recursos humanos, bueno, es un poco la reflexión y la idea que os traigo aquí. Hay que considerar que estas generaciones que se incorporan, las que se van a incorporar desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, van a tener ese problema. Vamos acabando, no queda nada. Evidentemente, para sobrevivir al relevo generacional, evidentemente las empresas tienen que trabajar en esos campos, no vamos a entrar mucho más en ello, pero lo que sí que os facilita un adecuado relevo generacional es, pues como dice ahí, por un lado, mantener competitividad e innovación y por otro lado evitar el asentismo y la falta de flexibilidad, ¿vale? Eso es lo que persigue cualquier organización, evitar el asentismo. El asentismo, permítanme repetirles, es podría decir una lacra ahora mismo en las empresas, es la que genera, en uno de los cuadros os puse el coste, aparece el importe del coste del asentismo por trabajador, está en torno a los 1.500 euros, es de media, es un dato objetivo, o sea, no es inventado. Estar debajo de un trabajador a una empresa le supone de media 1.500 euros.
Las empresas no se lo pueden permitir, ¿vale? Entonces hay que trabajar ese aspecto. Y ese aspecto se trabaja y tenemos otro problema, que como he dicho antes, el relevo se prevé complicado. Por tanto, no solamente hay que plantear, como ahora probablemente de aquí en adelante seguiréis hablando de cómo se tiene que realizarse ese relevo, sino a lo mejor lo que hay que plantearse es cómo consigo mantener el colectivo de trabajadores que tengo ahora en condiciones de seguir trabajando, porque esa va a ser probablemente la realidad. Por tanto, las condiciones de trabajo deberían mejorarse. Y nos podemos encontrar con esto, ¿vale? Pues que tenemos a Carlos intentando acceder ahí a la corona, pero la señora no se jubila, ¿vale? Entonces, no sé quién sobrevivirá. Aquí en España, bueno, pues tenemos a Juan Carlos, que sí que decidió dar el relevo a Felipe. Quizás sería un buen ejemplo. Sabemos que Felipe VI, desde que nació, ha estado preparándose para dar el relevo. Bueno, pues eso también puede ocurrir. Les invito a acceder a la página de FREMAP, de Prevención FREMAP. Ahí señalé el Observatorio de Siniestralidad. Hay infinidad de estudios relacionados sobre accidentabilidad. Les invito, también aparecen todos los programas de formación que nosotros tenemos planificado a lo largo del año. Y les dejo mi dirección de correo y teléfono de empresa. Cualquiera que quiera que le haga llegar la documentación que preparé para esta ponencia, pues se las hago llegar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Espero que, como dijeron al principio, les sirva para hacer una reflexión sobre el capítulo este de relevo generacional y qué incidencia va a tener en la salud, que es de lo que se trata, ¿no? De que lleguemos sanos y salvos. ¿Vale? Muchas gracias, Juan Carlos, por esta ponencia.